Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre listos. Os habla Carlos Ongallo. Estamos muy agradecidos por la respuesta que nos estáis empezando a dar en forma de correos electrónicos y mensajes de cariño a nuestro programa, que todavía está en pañales, quiero aclarar, así que tenemos todavía mucho trecho por mejorar. En este programa de hoy tenemos nuevas propuestas para todos y en esta ocasión, como ya prometimos hace 15 días, queremos centrarnos en el primer artículo de la Ley Scout, que dice: el Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Cuando nos compramos un electrodoméstico, decimos que este es fiable. Cuando un vehículo no nos deja tirados, decimos que este es fiable. Por eso hoy vamos a rociar todo el programa con el aroma de la confiabilidad. Confiabilidad que, por cierto, viene en el diccionario, ¿eh? Cualidad de alguien en quien se puede confiar. Así queremos ir por la vida todos los que hacemos este programa, siendo personas en quien se pueda confiar. Y vosotros, nosotros, exploradores, seguro que todos somos personas en quienes otros confiarían. Qué importante es ser una persona de confianza. Hoy, día en el que celebramos la fiabilidad, esa lealtad a la palabra dada y a la confianza depositada que debemos tener los católicos, queremos entrevistar para comenzar este programa a un ser humano altamente fiable, don Fermín Luengo, sacerdote diocesano de Mérida Badajoz y conciliario Scout de Extremadura, que encarna además el principio del buen sacerdote. Decía San Juan de Ávila que el Señor manda a los pastores de las ovejas que esfuercen lo flaco, que sanen lo enfermo, que aten lo quebrado, que reduzcan lo desechado y que busquen lo perdido. Don Fermín debuta esta tarde con nosotros en Siempre Listos. Don Fermín, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar con vosotros y participar en estos programas. Fermín, usted ha sido párroco, educador, conciliario Scout. ¿Qué tiene el escultismo que atrae tanto a los sacerdotes como usted con corazón joven? Bueno, pues tiene mucho de aventura. Si hablamos de corazón joven, pues aventura. Una fe dinámica, atractiva y sobre todo llena de vida. Yo creo que los scouts te dan la posibilidad de llevar con ellos, como tanto que hablamos ahora de un proceso, que los puedes acompañar, puedes compartir con ellos la vida, celebrarla. Especialmente nosotros, por supuesto, en la naturaleza, ¿no? Y hay que darse cuenta que yo pienso algunas veces, pues es que me tiro la mayor tiempo del año con ellos, que cualquier sacerdote pueda acompañar también a estos muchachos y que si preparas un campamento, que si lo planificas las actividades, que si acampadas, salidas, que Camino de Santiago que hacemos en verano o rutas, pues pueda acompañarlos con ellos y estar con ellos con ese espíritu joven, ¿no? Y eso es una forma también de pastoral de juventud, ¿no? Claro. Sí, pues que yo creo que la pedagogía de los scouts y la pastoral cristiana perfectamente pueden estar unidas. Yo creo, y aprovecho también para decirlo, que los scouts católicos tienen que estar unidos a la vida de la Iglesia. Claro que sí. Y la Iglesia no puede abandonarlos tampoco, las dos cosas. Claro. Pues creo que a lo mejor alguna vez ha pasado eso, ¿no? Sí, que hubieran estado a espaldas uno con otro, realidad con otra, ¿no? Claro, tenemos que acompañar la Iglesia y los scouts también tienen que estar en la Iglesia, especialmente los scouts católicos, claro. ¿Porque a usted le ayudan los scouts en el día a día de su parroquia? Pues sí, participan en muchos momentos de la vida parroquial. Y luego, mira, hay una cosa que quiero decir. El sistema de catequesis, como decía un obispo nuestro, don Santiago, de pupitre y libro, ese está agotado totalmente. Y es necesario también una pedagogía nueva. Claro. Y el cultismo que te ofrece, pues te ofrece una experiencia comunitaria, la posibilidad de servir al prójimo,
una vida compartida como las primeras comunidades, de una forma también que vivimos muchas veces, tú sabes, Carlos, en los scouts vivimos siempre de una forma muy austera, poco cómoda, y se enseña a valorar lo que tienes, ¿no? Que yo creo que son valores muy importantes, y a valerte por ti mismo. Muy recia, conformarte, caen 4 gotas y sigues caminando, no te echas debajo de un árbol esperando a que escampe. Sí, esa austeridad que hemos vivido, ¿no?, durante estos años. Porque en su experiencia, ¿qué valores del método Scout reflejan mejor el Evangelio? Pues el servicio al prójimo. Yo creo que eso de estar siempre listo, que es nuestro lema, para ayudar, y que tenemos obligación de la buena acción diaria, que esa sí que es una buena pedagogía. Y luego también, pues, nuestra salud scout, la abnegación, negarse yo para darte a los demás, y primero que esté Dios en tu vida. Y una cosita que hay como ha empezado el programa, ser dignos de confianza. Esa es una de nuestras leyes scout, ¿no? Hoy esta sociedad donde prima tanto la mentira, pues el scout tiene que defender la verdad, y la verdad es Jesucristo, y la justicia, la igualdad. Nosotros nos desarrollamos también en un movimiento coeducativo, que ahora hay muchas cosas. Ahora este mundo nos quiere enseñar, pero nosotros llevamos haciéndolo siempre toda la vida, la igualdad y la coeducación, dentro de nuestra vivencia scout, ¿no? Porque usted, don Fermín, ha acompañado a muchos grupos en su nacimiento. No sé cuántos grupos scout ha fundado, si lo recuerda. Pues ahora mismo no sabría decirte si son 7, me parece, pero es una experiencia muy bonita, y ha sido todo en un mundo rural, donde ahora prácticamente pues no hay niños. Me da mucha pena, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento sí había niños, y juntábamos niños de un pueblo y de otro, y hemos hecho grupos scout en un mundo rural. Y 7 en grupos. Esa España vaciada. Madre mía, que la llenan de ilusión y las llenan de esperanza. ¿Y qué les diría hoy a los sacerdotes? Porque muchas veces vemos a los sacerdotes cansados, quizá algunos por temas de edad, que se sienten más alejados de las catequesis o todo lo que suponga infancia. ¿Qué les diría hoy a los sacerdotes jóvenes o a los sacerdotes de cualquier edad o párrocos que quieran apoyar un grupo scout en su parroquia? Pues lo primero que le diría es que los sacerdotes jóvenes tienen que dedicarse a los jóvenes y a los niños. Aunque, por supuesto, que tenemos muchas tareas, ¿no? Y también hay que cuidar a los mayores. Pero tenemos que aprovechar, porque es que uno lo va cumpliendo edad también, aunque tengamos un espíritu joven y vivamos en este mundo, pero hay que transmitirle y hay que estar cerca de ellos. Y yo les digo a los sacerdotes jóvenes que tienen un tesoro. Tienen una buena herramienta para que vivan la fe. Y que es un método genial, que tienes a jóvenes, tienes a niños, tienes a padres implicados, y que luego los scouts, si tú los tienes en la parroquia, son muy serviciales, como tú sabes, como sois vosotros también, ¿no? Y que no se acomodan, que apuesten, no se acomoden, que apuesten por ellos. Y a los párrocos que dudan, pues que yo sé que la duda forma parte de la fe, pero que no duden en tenerlos dentro de la parroquia. Que respeten su identidad también de los scouts, porque también hay que respetar su identidad, su pedagogía, pero que no lo abandonen, como decíamos antes, que tenemos que ser también los sacerdotes sus guías, tenemos que seguir haciendo iglesia con ellos, y que los scouts no pueden vivir sin parroquia, tienen que estar siempre unidos a una parroquia. Siempre unidos a una realidad eclesial, a una parroquia, a la vida parroquial. Y, don Fermín, usted también es delegado de infancia de su archidiócesis, de la archidiócesis de Mérida-Badajoz. Cuéntenos alguna anécdota en estos años que lleva como delegado de infancia con los niños y jóvenes. Bueno, pues tenemos ahí distintos encuentros. Tenemos un encuentro de niños de comunión a nivel diocesano, que participan muchos. Tenemos también una olimpiada de religión. Eso lo hacemos a nivel de los colegios. Y bueno, pues también estamos ahí con los scouts también ahí, que estamos ahí también como conciliarios, ¿no? Pero por lo que veo, poca formación de pupitre, todo experiencial con los niños, ¿no? Yo creo que sí, la fe hay que vivirla con experiencia, hay que vivirla también con testimonios, es muy importante. Y le voy a hacer una pregunta quizá un poco más personal. ¿Cuál ha sido para usted un momento emocionante como sacerdote? Y luego le voy a preguntar cuál ha sido otro momento que recuerde también como scout. Díganos. Venga, pues pensándolo, yo quiero compartir que esto siempre lo tengo en mi pensamiento. Digo, si algún día me hacen esta pregunta, esto es lo que le quiero decir. Mira, cuando yo era pequeño, tenía 12 años,
que los que conozcan los scouts, pero estaba en la etapa Ranger de tropa, pues en campamento de Semana Santa, nuestra patrulla, que son como equipos, ¿no?, de 6 o 8 personas, Ajá. yo era el cocinero. Y entonces, pues los lobatos, que eran los pequeñitos, nos los repartían. Y entonces yo tenía que cocinar y dar de comer a mi patrulla y dar de comer a estos lobatillos, a estos chavalitos que tenían a lo mejor 8 o 9 años. Y esa experiencia fue la primera que yo recuerdo así, de servir a los demás. Usted con 12 años sirviendo a niños de 7 y de 8, ¿no? Claro, eso es lo que en los scouts tenemos esa pedagogía de ya, desde pequeño te van dando responsabilidades y tú vas sintiendo ese sentimiento de ayudar, de ser feliz ayudando, ¿no? Claro. Que es lo que nosotros, yo creo que esa es la experiencia que tenemos y esa es la vocación en la que todos empezamos a sentirnos amados a servir a los demás. Y luego ya cuando fui adolescente, pues me pusieron en una posta esta típica de una gincana que tenían unos puentes monos de donde tenías que ir pasando por una cuerda y tienes que ir ayudándolos, ¿no? Entonces tuve a los niños súper agradecidos, súper contentos y me sentí súper feliz en ese momento, que ese me dio el impulso después a ser monitor, lo que nosotros llamamos scouter en los scouts. Ajá. Porque se encontró con el poder ayudar a los demás, ¿no? Claro, y me sentí feliz ahí y ya empecé a ser después scouter y a sentirme feliz pues dedicando mi tiempo a los demás, ¿no? Y luego cuando ya vino después la vocación y querer siempre dedicar mi vida a servir al prójimo y primero a Dios, claro, y a su reino. Don Fermín Luengo, sacerdote diocesano y comprometido en la educación infantil. Antes de despedirnos, no resisto la tentación de preguntarle, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿qué es un puente mono? Una cuerda larga que hay que pasar por ella como un monino. Pero mira, y luego me faltaba la tercera, que era que yo quería decir, que hay momentos como sacerdote, hay momentos muy bonitos que he vivido, ¿no? Cuando hemos ido a hacer Camino de Santiago y uno de mis escapos, por ejemplo, ha hecho la invocación, la ofrenda al apóstol. Yo también cada momento, a lo mejor cuando también los niños hacen las promesas, me comprometo con la ayuda de Dios a cumplir mis deberes para con Dios y la sociedad. Ahí siempre me emociono y lloro otros años. Y luego la última es que era para mí el culmen, que era la ilusión de mi vida, que estamos haciendo en verano por los voluntariados en Perú y este año queremos hacerlo en África con los que son los mayores, ¿no? Con los rovers y los scouts. ¿Cuántos años llevan en Perú? Hemos ido 2 años en Perú y este año queremos ir a Guinea Ecuatorial. Y vamos a ir a un orfanato. Entonces los scouts donde mejor nos desenvolvemos es con los niños, ¿no? En actividades y ayudando, ¿no? Entonces, pues esos voluntariados para mí ya es la felicidad completa a nivel de servicio scout, ¿no? La guinda del pastel del cocinero de patrulla. Esa es, la guinda del cocinero de patrulla. Por ahí empezamos. Muy bien, pues don Fermín Luengo, ha sido un enorme placer el tenerle con nosotros. Gracias por esa energía y por estar siempre cuidándonos a la gran familia scout que estamos. Y si quiere decir alguna cosa más para nuestros oyentes, es su momento. Bueno, pues que esta es nuestra misión y que tenemos que llevarle. Quiero decir que, por favor, que los sacerdotes estén ahí con los grupos de scout, que no lo abandonen, y que los grupos de scout también estén unidos a las parroquias, y que, bueno, y necesitamos sacerdotes, necesitamos más voluntariado de jóvenes, porque esto es una gran misión. Y yo creo que hoy, en este mundo de hoy, los scouts es el mejor método. No es pecar de decir lo mío es lo mejor, pero es lo que conozco así ahora mismo que este mundo necesita. Y esta sociedad, y estos jóvenes, y estos chavales. Don Fermín Luengo, muchas gracias. Un gran abrazo. Venga, muchas gracias por darme esta oportunidad a mí también. He disfrutado mucho. Un abrazo. Las ondas de la verdad son voz que nunca se apaga, semilla de eternidad. Hablas de paz y esperanza, del evangelio de amor. Sintonizando mi vida, me acercas al Salvador.
En este programa apostamos fuerte por la música. Pensamos que es un lenguaje maravilloso para llegar a Dios y además nos hace pensar sobre el tema central de cada uno de nuestros programas. Por eso tenemos de nuevo, por tercera vez, a Rocío Mendo con nosotros. Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu propuesta de hoy? Bueno, pues como todos sabéis, anteayer se conmemoró la festividad de Todos los Santos y ayer se recordó en la liturgia a los fieles difuntos. Es una buena ocasión entonces para llamarnos a todos a la santidad, ¿no? Pues yo creo que sí. Y además he estado buscando una canción que conecte la santidad con la realidad actual. Recordad que el Papa acaba de publicar la exhortación apostólica Dilexi Te, que pues bueno, nos invita al final a mirar a los pobres y a dar una respuesta más allá del individualismo. ¿Y te ha costado mucho encontrar la canción? Porque la música católica hay que decir que está atravesando un momento de gracia, un momento jubilar. A veces no hay donde elegir de tantas cosas buenas como hay, ¿no? Pues sí, mira Carlos, esta vez lo he tenido súper claro, porque he elegido una canción del grupo Loyola de jesuitas con la letra de nuestro querido Antonio Ordóñez, jesuita fallecido en febrero de 2021, animador incansable y un trutamundos al servicio del reino de Dios. Nuestro querido Antonio Ordóñez, ¿recuerdas de él cuando participamos en el Campamento Nacional, el Jam Scout? Pues sí, la verdad, sobre todo en esas construcciones que parecía un jovenzuelo más, haciendo esos amarres, subiéndose a los palos y sobre todo lo recuerdo con mucho cariño, pues bueno, porque al final celebraba todas las misas con nosotros, era súper cercano, muy cariñoso con todos y yo creo que todo aquel que lo haya conocido se lleva un buen recuerdo de él. Pues que sirva esta canción de homenaje a nuestro querido Antonio Ordóñez. Descanse en la paz del Señor, tan buen sacerdote y tan buen dinamizador de jóvenes scouts. ¿Y qué dice la letra? Bueno, Carlos, pues dice así, os hago un resumen. Nos faltan héroes, Señor, nos faltan héroes, que te vean entre los pobres y nos griten y los señalen. Es el Señor. Porque un santo es un héroe, ¿no? Bueno, un héroe a largo plazo, realmente, sí. Porque en este caso sus actos de heroísmo son continuos. Y un día como hoy, en el que hablamos del honor, qué mejor honor que te digan, mira, otro como el Señor. A ver qué os parece la canción. Adelante. Nos faltan héroes, Señor, nos faltan héroes que te vean entre los pobres y nos griten y los señalen, son el Señor. Nos faltan héroes que te vean en los que huyen, los hambrientos y nos griten que está en los pequeños, en los perseguidos, los silenciosos, son el Señor. Nos faltan héroes, Señor, nos faltan héroes que nos animen a salir a la calle a gritarle al mundo que estás escondido en las mantas de aquella mujer abandonada. Nos faltan héroes, nos faltan héroes, Señor. Hemos visto a un héroe que rezaba de rodillas y animaba con la voz a los sin voz. Hemos visto a Pedro de rodillas, hemos visto a un héroe que se dejó la vida, la oración y el corazón en los más pobres. Y la oración y el corazón en los más pobres. Y la oración y el corazón en los más pobres. Y la oración
los más pobres. Pues este ha sido nuestro homenaje a todos los héroes anónimos, a todos los santos, amigos de Dios, y también una llamada a que la gracia de Dios nos ayude a ser santos como Él quiere. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y cuídate esa garganta. Gracias. Adiós. Recordad que siempre listos también lo hacéis nuestros oyentes. Por eso queremos escucharos con vuestras ideas, vuestras sugerencias, vuestras aportaciones. Escribidnos un correo a siemprelistos@radiomaria.es o al WhatsApp 608 11 75 20. Esperamos vuestras ideas, vuestras críticas, vuestros posibles temas para nuevos programas. Mandadnos lo que queráis. Y además, si os habéis perdido algún programa, siempre podréis volver a escucharlo en cualquier momento en el podcast de Radio María, en el coche, saliendo a pasear, a la hora del desayuno, ayudándonos un poquito a hacer un programa vivo, con valores y entretenido. Y hoy tenemos una sorpresa para todos nuestros exploradores. Nada menos que contamos con lo que nos ha costado con Javier Díaz Morán, presidente de Scouts de Asturias MSC y coordinador además del grupo Scout CAP. Javier, Xavi, ¿cómo quieres que te llamemos? Pues hola Carlos, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pues Xavi porque en el mundo Scout todo el mundo me conoce por Xavi, y fue un nombre que me puso en su día uno de mis lobatos cuando yo era Aquela en la manada. Bueno, y ahí ya se me quedó para todo el mundo Scout y es como se me conoce. Pues vamos a empezar por lo más fácil, lobatos, Aquela y manada. Explícales a nuestros oyentes qué son esas tres palabrejas. Muy bien. Lo primero, me imagino que los oyentes que son del mundo Scout saben que tenemos nuestro vocabulario muy particular y que eso nos hace que muchas veces cuando hablamos entre nosotros nos entendemos, pero cuando hablamos con el resto de la gente, efectivamente, pues suena o les suena a chino. Lobatos es una etapa dentro del movimiento Scout, de la Guama Scout, del Progreso Scout, que son los niños que tienen entre 9 y 11 años. Aquela es como se llama al jefe de la manada. Se coge el nombre del libro de la selva, del lobo que era el jefe de la manada donde estaba Mowgli. ¿Y qué más dije? Pues ya no me acuerdo. La manada debe ser... la manada, efectivamente, la manada es la manada de lobos, que por eso se llaman lobatos, asimilando a los lobos, pues es el conjunto de los niños de 9 a 11 años que están en cada uno de los grupos Scouts y los llamamos la manada. Bueno, pues además Xavi es uno de los baluartes del escultismo asturiano. ¿Y cómo podrías definir el escultismo, los Scouts de Asturias, o de Asturias, como tú mismo has dicho? ¿Qué tiene esa alegría, esa fuerza que tiene el escultismo asturiano? ¿Cómo lo describirías?
Hombre, me imagino que somos igual que todos los demás scouts, lo que pasa que efectivamente pues la propia idiosincrasia de los asturianos, del pueblo asturiano, del que formamos parte, pues nos hará tener esa particularidad. Y como tal, pues los asturianos somos un pueblo que acoge, que somos cordiales, que tenemos mucho arraigo por nuestra tierra y nuestras tradiciones, y también donde la naturaleza forma una parte muy importante de nuestra vida, porque ya sabéis, los que habéis venido a Asturias, que aquí tenemos mar y montaña en menos de 20 minutos de distancia, con lo cual podemos disfrutar plenamente de la naturaleza. Pues ahora, Xavi, vas a tener que lucirte como scouts hospitalarios que sois los asturianos, porque tenemos una cita muy pronto, en diciembre, ¿no es así? Efectivamente, cuéntanos, Carlos, pues, ¿en qué consiste? Bueno, pues este año, en diciembre, en Asturias, concretamente en Oviedo, vamos a coger la celebración de la Luz de la Paz de Belén. La Luz de la Paz de Belén, sí, es una iniciativa que viene de Scouts de Astria de hace muchos años, donde, bueno, pues en un momento determinado, a un scout que durante el año había tenido un comportamiento ejemplar, pues como premio o reconocimiento, pues lo llevaban a Belén, a la cueva de Belén, a recoger la luz que estaba allí. Esa luz se transportaba hasta Austria y después se repartía por todas las parroquias y demás. Esto que comenzó en Scouts de Austria, pues ha ido creciendo con los años, y ahora pues participan en esta celebración Scouts de prácticamente todas las partes del mundo. Y este año nos toca a los Scouts de Asturias ir a Austria a buscar la luz, y desde aquí, desde Oviedo, repartirla al resto de Scouts de España para que llegue a todas las casas de todos los sitios de España. Hay que decir que la Luz de la Paz de Belén es la que se venera en la Iglesia de la Natividad, la que custodian nuestros hermanos ortodoxos, y allí encienden una velita, ¿no es así? Correcto. Y se reparte luego desde Austria por todo el mundo. Y tenemos la suerte de que Xavi va a ser este año quien vaya allí a recoger esa luz, que luego, como él bien ha dicho, podrá estar en todos los hogares de nuestros oyentes, que se pongan en contacto seguramente con el grupo Scout más cercano que tengan esta Navidad, porque van a poder llevarle en un farolillo la luz auténtica, que luce y que se venera en la Iglesia de la Natividad. Oye, Xavi, así es. y cuéntanos, por ir aterrizando en el mundo Scout asturiano, tú además coordinas un grupo histórico dentro del Principado de Asturias, ¿no? Sí, efectivamente, pues bueno, soy coordinador del grupo Scout Cup, un grupo que precisamente ahora estamos a puntito de celebrar nuestros 50 aniversarios, nuestros 50 años, y bueno, pues sí, líder, podemos decir, en la asociación, en Scouts de Asturias. De nuestro grupo pues ha surgido gente que ha estado en puestos de organización de los Scouts en Asturias, presidentes, tesoreros de la asociación, y también hemos tenido representación en el Consejo de MSC del Movimiento Scout Católico. Hemos tenido vicepresidentes, hemos tenido secretarios, y yo mismo me tocó en una etapa ser el responsable pedagógico. Vaya. Que sí. El grupo CAP, una fuente de dirigentes Scout. Oye, y CAP, sí. CAPH, me parece que se escribe, ¿no? Efectivamente, así es, Carlos, CAPH. ¿Es una constelación, una estrella? Una estrella. El nombre del grupo se tomó porque nuestro fundador, Juan López Sevillano, un salesiano, que fue el que fundó el grupo, pues tenía mucha afición por el tema de las estrellas. Y venía además de otro grupo Scout en el que tenían un nombre de estrella, y él buscó una estrella que se viera bien aquí en el cielo de Asturias. Y una de las estrellas que mejor se ve aquí en el cielo de Asturias pues es CAP, que pertenece a la constelación de Casiopea. De ahí viene nuestro nombre. Bueno, pues una estrella que además alumbra y da fuerza, por lo menos a todos los que te conocemos, Xavi, porque tenemos que decir a nuestros exploradores que nos escuchan que estamos hablando con una persona abnegada, entregada a la educación infantil y además muy comprometida con su diócesis. Así es. Y Xavi, en esta sociedad en la que estamos en estos momentos, ¿qué papel crees que puede jugar el movimiento Scout? Hombre, pues yo creo que uno de los papeles que podemos jugar, sobre todo, sería si somos capaces de volver a nuestros orígenes,
y recuperar de verdad el contacto con la naturaleza como el marco principal de nuestra gestión educativa, pues ofreceríamos una alternativa muy diferente a la alternativa que tiene la juventud o los jóvenes y niños hoy en día, ¿no? Que es una sociedad muy, muy digital y menos natural. Porque precisamente en el escultismo optamos por la naturaleza como elemento de nuestro método educativo porque es un marco que creemos que es pues generador de esfuerzo personal, de experimentación, de autodesarrollo y sobre todo un espacio que ayuda poderosamente al descubrimiento de la espiritualidad, a la participación religiosa y a la oración individual. Es que la naturaleza es un campo de juegos maravilloso, es un aula gratuita. Efectivamente. Es una capilla, una iglesia viva, todo lo tiene la naturaleza. Y volviendo a ese tema de la espiritualidad tan importante también en los jóvenes, ¿cómo fomentáis desde Asturias la espiritualidad, la vivencia de la fe entre los niños y los jóvenes? Bueno, pues desde luego porque está implícita en nuestro proyecto educativo. Entonces, la aplicación de nuestro método Scout lleva implícito esa vivencia, ¿no? Además, pues como ya todos sabéis, todos los grupos de Scouts están en parroquias o, como es nuestro caso, pues por ejemplo, en una orden religiosa, en un colegio religioso. Entonces, también la participación en esa parroquia implicándose en la vida de la parroquia, además de la propia vida del grupo Scout, pues hace que seamos capaces de hacer llegar ese mensaje y de hacer nuestra labor evangelizadora. ¿Nos podrías contar, Xavi, alguna anécdota que recuerdes especialmente tantos años en campamentos, en acampadas, en vivencias de fe intensas con los jóvenes, con los muchachos? ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? ¿Alguna cosa en la que tú dijiste, joder, qué bien estamos aquí, vamos a montar 3 tiendas, como en el Monte Tabor? Sí. ¿Cuáles han sido esos momentos de felicidad? Mira, una vivencia personal, sobre todo, también, recuerdo que, bueno, como todos los Scouts, bueno, los oyentes muchos no conocerán, pero si hablamos de Kandersteg, a un Scout, pues eso es el Nova Más, ¿no? El centro Scout mundial que hay en Suiza. Entonces, Juan, el consejero que tenemos en el grupo, nos propuso al CRAL pues irnos a una comunidad que se llamaba TSE, a vivir la Pascua. Y a todos nos sonó así un poco a chino. Pero nos dijo, podemos aprovechar y nos vamos de viaje también a Kandersteg. Y eso a todos nos motivó. Bueno, pues en ese viaje, cuando todos volvimos después de haber estado en Kandersteg y pasar después a celebrar la Pascua en Teisé, bueno, pues ahí todos nos olvidamos de Kandersteg y nos quedamos con Teisé. Y eso para mí marcó muchísimo mi etapa Scout. Es que TSE ha sido una fuente de inspiración durante generaciones. Efectivamente, sí. Entonces, y de hecho nuestro grupo es algo que hemos mantenido y ofrecemos a nuestros pioneros y rutas al menos la oportunidad de ir una vez a TSE en su vida y se mantiene desde aquel momento. Estamos oyendo ahora de fondo precisamente una de las canciones típicas de TSE. Muchos de nuestros exploradores muchas veces han cantado estas canciones y no sabían de dónde provenían. Pues TSE es una gran fuente, además de espiritualidad, de ecumenismo, de fe intensa entre los jóvenes. También es una fuente de inspiración musical en la música religiosa. Vamos a escucharlo. Bueno, Xavi, pues para ir terminando esta entrevista tan cálida y tan estupenda, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué sueñas para el movimiento Scout en Asturias en los próximos años? Bueno, como siempre se dice que soñar es gratis, pues vamos a soñar a lo grande. Pues yo sueño con un escultismo presente en la mayor parte de las poblaciones de Asturias y no solo en las 3 grandes ciudades, como estamos ahora mismo, Oviedo, Gijón y Avilés. Sueño con grupos Scouts que sean verdaderos miembros de la Iglesia Católica Asturiana y que estén, por tanto, al servicio de la evangelización de niños, niñas y jóvenes, que estén formando verdaderas comunidades de fe y de servicio, que colaboren en sus parroquias, en asociaciones de vecinos, en centros sociales y en otras asociaciones.
Y sueño con algo también que aquí en Asturias nos pasa mucho, que es que se nos reconozca socialmente por lo que verdaderamente somos y no por los estereotipos propios que nuestro movimiento tiene entre la población general. Por eso también el acoger este año la Luz de la Paz creemos que nos va a ayudar mucho a hacernos más presentes en la sociedad asturiana. Así que toca seguir trabajando para que estos sueños se hagan realidad. Toca seguir trabajando, es verdad. Javier Díaz Morán, qué alegría el poder haber contado contigo. Yo te voy a pedir, si no es mucho pedir, que cuando se vaya acercando esa fecha mágica del día 13 de diciembre... 14 de diciembre. 14 de diciembre. Cuando se vaya acercando esa fecha, me gustaría que pudieras entrar de nuevo en nuestro programa para que nos contaras cómo van los preparativos y cómo cualquier familia de España pueda contactar con su grupo Scout para recibir en su casa la Luz de la Paz de Belén. Pues me parece perfecto, Carlos, a vuestra disposición y os contaremos con todo detalle todas las pormenoridades de la celebración que vamos a tener ese 14 de diciembre en la Catedral de Oviedo. Fantástico. Un gran abrazo, Xavi. Igualmente, Carlos, un abrazo. Y esa bravura que viene del mar. Dulce y buen Señor mío, enséñame a ser humilde y bondadoso, a imitar tu ejemplo, a amarte con todo mi corazón y seguir el camino que me ha de llevar al cielo junto a ti. Amén. Y Paloma Polo nos acaba de recitar la oración que rezan los pequeños de los Scouts, los llamados lobatos. Una sencilla oración que pide, tengamos la edad que tengamos, humildad y bondad. Es decir, no conformarnos con ser buenos, hay que hacer el bien. Esto es Siempre Listos. No os podéis imaginar, queridos exploradores, la de correos electrónicos que estamos recibiendo felicitando a Julia por este apartado, por esta sección llamada El Rincón de Pensar. Julia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, estamos abrumados por lo bien que están cayendo estos consejos y estas ideas en nuestros oyentes. Así que felicidades. Muchas gracias. Bueno, ¿y con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, hoy venimos con ser digno de confianza, que esto a nuestros oyentes de Scouts les tiene que sonar. Ser digno de confianza. Vamos a ver cómo es eso. Merecer ser fiable, por ejemplo, se podría decir así. Pues mira, esto se basa en el primer punto de la ley Scout, que para quien no lo sepa, los Scouts tenemos una ley que son un conjunto de valores que nos guían en la vida. Y el primer punto de esta ley dice: el Scout cifra su honor en ser digno de confianza. ¿Y qué es eso de ser digno de confianza? Pues Carlos, aunque parezca una frase sencilla, encierra un valor enorme, porque incluye la verdad, la coherencia, la fidelidad a uno mismo. Eso es como ser fiel a la palabra dada, ¿no? Eso es. ¿Y de qué manera podemos educar dentro del colegio, dentro de la familia, dentro de nuestras actividades de tiempo libre, los amigos? ¿Cómo podemos educar esa confianza? Pues te traigo hoy unos tips para educar en la confianza y el honor en nuestra vida diaria. Uy, qué bien. Vamos allá. Muy bien. El primer tip sería
Cumple tu palabra, que parece fácil, pero no siempre lo es. Importantísimo, cumplir la palabra. La palabra es lo que nos queda. No tenemos otra cosa que nuestra propia palabra. Así Esto que, es. Perfecto. Si prometes algo, hazlo. Y si no puedes asumirlo, no te comprometas con ello, porque cada vez que cumples lo que dices, tu palabra gana valor. Y así es como se construye este honor. Qué bien. Hay una expresión que yo utilizo que es overpromising, prometer más de lo que eres capaz de dar o de lo que eres capaz de asumir. Eso hay que evitarlo en nuestros jóvenes. Pues sí. El segundo tip sería, di siempre la verdad, incluso cuando cuesta. Uf. Porque a veces mentir parece la salida más fácil, pero la verdad, antes o después, acaba saliendo. Qué bien. A veces es verdad, los jóvenes y adolescentes están a veces un poco presionados y lanzan una mentirijilla pues para que no se les presione más, pero eso está fatal. Eso es, sabemos que ser sinceros no es una cuestión de quedar bien, sino de ser personas en las que los demás puedan llegar a confiar. Pues me encanta la idea. Sigamos. Muy bien, el tercer tip diría, sé coherente. La confianza no solo se gana con palabras, sino también con hechos, claro. Coherencia con la vida, con los valores y con nuestra propia fe. Con todo, lo que dices y lo que haces tiene que ir de la mano. Estupendo. Si hablas de respeto, tienes que respetar. Si hablas de compromiso, tienes que cumplir con lo que te has comprometido. Y esa coherencia es lo que va a hacer que los demás crean en ti. Muy bien. El cuarto tip sería aprender a reconocer nuestros errores. Uy. Decir, me he equivocado, que a veces nos cuesta, no te resta valor, sino que te lo da. Me he equivocado, eso tenemos que copiarlo 1000 veces. Me he equivocado, ¿no? Eso es. El honor no significa ser perfecto, sino ser honesto. Muy bien. Y como último tip, te traigo en que confíes tú también, no solamente que los demás confíen en ti. Dar un voto de confianza al otro. Eso es. Educar en la confianza no es solo pedir que los demás sean dignos de ella, sino tú también ofrecerla primero. Ofrecer primero tu confianza a los demás, para ser alguien que luego, a su vez, sea fiable. Eso es, cuando confías en alguien, en algún niño, en algún compañero, en algún profesor, lo que estás diciendo es creo en ti, y esa confianza muchas veces se convierte en el motor que hace crecer a esa persona. Bueno, Julia, estamos deseando emitir un programa directamente desde el aula. Te tiene que ser estupendo las cosas tan bonitas que les enseñas a tus alumnos. Pues vamos a terminar por hoy contándonos qué tienes pensado ya para nuestro programa número 3. Pues en relación con este tema que hemos hablado hoy de la ley Scout, el próximo día seguiremos con el siguiente punto de esta ley. ¿Y cuál va a ser? Suéltalo. Uno relacionado con la lealtad. Ah, pues vamos a esperar pacientemente dentro de 15 días para volver a este rincón de pensar. Hasta pronto, Julia. Hasta pronto. Y empezamos nuestra sección más esperada, Trucos Scouts. Y lo hacemos de la mano de Julio Herrera, biólogo, padre de familia, scout y un gran aficionado al campo. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, pues lo prometido es deuda. Tenemos que ser fieles a la palabra dada y tú te comprometiste en explicarnos qué debía llevar un buen botiquín de bolsillo, ¿sí o no? Sí, vamos a hablar de las cosas básicas que tendría que llevar un botiquín. Y una cosa que es fundamental, es decir, el botiquín es de uso personal, sobre todo cuando vamos con niños o con otra gente que no sabemos intolerancias, alergias y demás problemas que puede darle una medicación. Oye, pues me encanta esa primera premisa. El botiquín es algo personal. ¿Eso quiere decir que no lo puedes compartir? ¡Quita! ¡No me lo toques, que es mío! Sí lo puedes compartir, pero tienes que tener claro exactamente si la otra persona puede o no puede tomar un medicamento que lleve ese botiquín. Importantísimo. Pues vamos allá. ¿En qué consistiría nuestro pack para llenar el botiquín? Bueno, en el primer apartado serían medicamentos. Los medicamentos no hace falta llevarse el envase entero. Con llevar unas cápsulas o unos comprimidos, vale. Cada comprimido, generalmente todos los laboratorios lo hacen
para que se sepa qué medicamento es, qué caducidad tiene y la composición. Entonces, lo primero que suele ocurrir muchas veces es dolores o fiebre. Entonces, habría que llevar un antipirético o un analgésico. Entonces, hay dos productos que suelen ser bastante eficaces, que son el paracetamol y el ibuprofeno. Vale, antipirético. ¿Qué es antipirético para los que no están habituados a los tecnicismos? Para quitar la fiebre, bajar la fiebre. Cuando surge un problema de fiebre, bajarla. Antipirético, quitar la fiebre. Exactamente. En caso de dolores más fuertes, pues se puede llevar alguna cápsula de Nolotil, de metamizol, que es un analgésico mucho más potente que el ibuprofeno o el paracetamol. Muy bien. Otro problema que puede surgir en el campo, las diarreas. Sí. Entonces, a veces bebemos de fuentes poco recomendables. Cuando hay sed, hay sed. Y hemos dicho que hay que estar hidratado. Entonces. Queridos oyentes, eso aplicadlo a vuestra vida diaria, no solamente en el campo. A veces tenemos unas lecturas y vemos unos programas de televisión que no son precisamente unas fuentes fiables para nuestro espíritu. Ahí lo dejo. En fin. Pues para diarreas existe un producto que se llama Fortasec, que se puede llevar unos comprimidos y ya está. Antihistamínicos para alergias, para una picadura, pues llevar algún comprimido antihistamínico, alguna pomada antihistamínica. Para náuseas, Primperan. Para náuseas, vómitos, Primperan. Y después, si nos ha sentado algo mal cuando hemos comido y tenemos el estómago revuelto, pues tenemos los antiácidos, un Almax, un omeprazol. Y por último, llevar siempre un colirio para los ojos, porque en el caso de alergias o el caso de que tengas algún problema, pues no un colirio antibiótico, pero sí un colirio tipo lágrima que te pueda limpiar el ojo. Hidratar también, ¿no? Sí. O sea que dejando a un lado la parte química o medicamentosa, podíamos entrar ya de lleno en qué otros objetos hay que meter en el botiquín. Hago un inciso antes. La fecha de caducidad. Siempre hay que revisar que los medicamentos estén dentro de la caducidad. Claro que sí. ¿Vale? Para heridas, que es algo que puede ocurrir, ese sería el segundo apartado. Pues habría que llevar suero fisiológico. Un suero fisiológico ya lo dan en envases pequeñitos, que se puede llevar, que son muy cómodos, y no hace falta llevar un envase grande para limpiar las heridas. Povidona iodada, lo que conocemos todo como betadine, para desinfectar y secar la herida. Y después vendas de crepé, de estas que son compresivas, de estas que son elásticas, para poder envendar las heridas, o incluso en el caso de que tengamos un esguince o una torcedura, poder sujetar bien la articulación. O sea, vamos a ver, material para curar, vendas, a ser posible elásticas también. Sí. ¿No has hablado de la cristalmina, que ahora está muy de moda, ¿no? La cristalmina va a hacer el mismo efecto que la povidona iodada, pero que el betadine. Vamos, normalmente tiene más ventajas el betadine. Muy bien, pues nada, ahí lo dejamos. Después, un esparadrapo para sujetar las vendas o para cualquier herida. Gasa que sea estéril para poder, en caso de que tengamos una herida, para poder aislarla del medio que rodea. Y si tenemos una quemadura, también sería interesante llevar una gasa que esté engrasada, de esta que llaman linitul, tipo linitul. ¿Eso que es como un emplasto de los antiguos? ¿O sí, un linimento? Sí, es una gasa que lleva una especie de crema que es antiséptica y que evita también que se pueda contaminar, sobre todo las quemaduras, que son bastante proclives a infectarse. Muy bien. Unos puntos de aproximación en caso de una brecha. ¿Quieres decir que nosotros podemos poner puntos alegremente sin estar en un hospital o en un centro sanitario? No. Puntos de aproximación no tienen nada que ver con los puntos que nos dan en un centro de salud de un hospital. Son unos puntos que acercamos los bordes de la herida y son una especie de tiritas pequeñas que lo que vamos a ir poniéndola de tal forma que vamos a mantener esa herida junta hasta que se cierre. En caso de que sea muy grande, pues te permite llegar al centro de salud y que ahí te den los puntos, los que conocemos como puntos de verdad. Porque ahí, si estamos en mitad del campo, evidentemente puede que no haya ningún personal sanitario cercano. Exactamente. Entonces eso nos da un margen para tener la herida, los bordes lo más cercanos posibles y que nos puedan después dar los puntos. Y después una pinza pequeña, unas tijeras, que nunca está de más, y unas agujas estériles.
Y después otros objetos que serían interesantes, ya lo hablamos en el anterior programa, una manta térmica. Muchas veces cuando una persona tiene un problema, pues desde una insolación hasta pues que una caída, pues muchas veces pierde la temperatura y hay que mantenerlo con la temperatura. Entonces una manta térmica que no pesa nada, de esa que dijimos que tenía los dos colores, el plateado para reflejar el calor y el dorado para absorber el calor. Qué bien, como la bandera de la Santa Sede. Exactamente, igual. Y yo he visto, por ejemplo, en catástrofes y en accidentes que también a los heridos o a las personas que estaban en estado de shock se les ponía esa manta, ¿no? Exactamente, para que no pierdan calor corporal. Ajá. Porque, como hemos dicho, es uno de los aspectos fundamentales en el tema de supervivencia, es mantener el calor corporal de la persona. Y bueno, otras cosas se pueden llevar, sales minerales en el caso de deshidratación. Y, por supuesto, la crema solar. Estamos en verano, es interesante llevar crema solar, o en invierno en el caso de que estemos en nieve. Julio Herrera, menuda lección nos has dado hoy. Una pregunta final. ¿Todo eso debe ir en una bolsita, en un neceser? ¿Eso se vende en el mercado? ¿Recipientes para contener el botiquín? ¿Podemos hacérnoslo nosotros? Pues sí, lo ideal es llevar todo en una bolsa, que sepamos dónde está, porque cuando hay una emergencia, lo que no estamos es para buscar las cosas dispersas por la mochila, que esté en una bolsa, que sepamos dónde están y que esté bien colocadas las cosas en esa bolsita. Y se venden botiquines pequeñitos, o podemos hacer una bolsa nosotros, pero que sepamos dónde están cada cosa. Una pregunta para nuestros exploradores, para todos los que nos estáis escuchando. ¿Están al día las fechas de caducidad de vuestros medicamentos? Muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? No quiere decir que en cuanto acabe el programa vayáis directamente a buscarlo. Pero no estaría de más que en estos 15 días hasta nuestra próxima emisión pudierais ver si tenéis las fechas de caducidad de vuestros medicamentos al día. Muy importante por vuestra salud. Julio Herrera, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Un saludo a todos. Y ahora, con las brasas aún encendidas, toca cerrar este nuevo fuego de campamento. Hoy tenemos un recuerdo especial para San Martín de Porres, Fray Escoba, llamado así por su sencillez, por su dedicación a los más necesitados, incluyendo a enfermos, pobres, huérfanos, que esta semana todos alguna vez cojamos la escoba, ¿de acuerdo? Dentro de 15 días volveremos con retos, historias y recursos para seguir creciendo juntos. Gracias de corazón a quienes hoy avivaron las llamas. Julia Bonilla, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Queremos escucharte. Siempre listos @radiomaria.es y WhatsApp 608 11 75 20. Y recuerda, puedes reescuchar este programa en el podcast de Radio María. Si te ha gustado, compártelo y tráete a un amigo nuevo al próximo fuego. Nos encomendamos a Nuestra Señora de la Ruta, Madre y Señora de todos los Scouts, para que ella nos guíe en todos los caminos que emprendamos estos días y nos conceda, como siempre, una Semana Santa y feliz. Nos vemos el lunes 17 de noviembre a la misma hora de hoy en este lugar tan bonito, en la plaza de nuestro campamento, con la hoguera lista para nuevos momentos de amistad y calor. Hasta muy pronto, amigos. Siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades. Dirigido por Carlos Ongallo.